Buen día, jóvenes. En esta ocasión veremos cómo pasar de las componentes polares a rectangulares de un vector. Tomando un vector clásico como ρ, teta y z, o también que pudiéramos interpretarlo como ρ, teta y phi. Esta última notación, bueno, también conocida para componentes esféricas, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero bueno, algunos autores lo toman como polares. Y vamos a pasar a las rectangulares X, Y, Z. Aquí tenemos la gráfica de la forma polar, ρ que será la magnitud, teta que será el ángulo medido en grados desde donde digamos en componentes rectangulares sería el eje X hasta la proyección del vector que tenemos aquí, proyección del vector en el eje XY. Y por último Z en el sistema clásico o phi, que sería el ángulo medido desde la componente en Z o de la altura hacia el vector. Este mismo vector phi tiene una relación directa con el componentes rectangulares llamado gamma, que también es un ángulo director. Muy bien, vamos a ver cómo pasar de las componentes polares a rectangulares para llegar al sistema X, Y, Z. Si nosotros analizamos nuestro vector, bueno, veremos que X está en el plano XY donde tengo teta y tengo la proyección del vector. Por lo tanto, X será igual a ρ' o la proyección del vector por el coseno del ángulo teta, que es un ángulo conocido en nuestras componentes. Para Y también tendremos la proyección del vector por el seno de teta. En el caso de que yo no tenga cómo calcular ρ', bueno, vamos a analizar este triangulito que tenemos aquí que nos va a ayudar. Si nosotros vemos aquí nuestro vector, tenemos la componente en Z que veríamos aquí en dos dimensiones. El vector ρ, o bueno, el vector ρ, perdón, la componente ρ, que sería la magnitud del vector en componentes rectangulares. Y por último, la proyección que tenemos aquí, que será la misma que tendríamos aquí en nuestro gráfico, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en el sistema clásico donde tengo Z, yo ya conocería la componente en Z y conocería ρ. Por lo tanto, por teorema de Pitágoras podría simplemente relacionar este lado, ¿verdad? Ahora, en caso de que no lo tenga y yo tenga phi, podríamos calcular con las componentes o de los ángulos directores que tenemos aquí, gamma, que sería el ángulo director, y yo sabría que si para z yo sé que es ρ por el coseno de gamma, para la proyección sería ρ por el seno de gamma, ya que usamos coseno como ángulo director, ya que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Para la función seno usaríamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ya para calcular ya el cateto opuesto, en este caso, tendríamos ρ', que sería igual a ρ por el seno de teta. Por lo tanto, la proyección, llamada A' aquí, también podría llamarla ρ'. Y así podríamos calcular fácilmente con estos dos métodos la proyección y llegar ahora sí a encontrar X y Y. Para Z, bueno, en el sistema ρ, teta, Z ya tendría la componente. En caso de tener el ángulo phi, ya lo dijimos, usó el ángulo director y llegamos a la componente con ρ coseno de gamma. Bueno, jóvenes, vamos a un ejemplito. Dice así: sea el vector A de componentes 13.67, 54 grados y 62 grados, determine sus componentes rectangulares. Bueno, si nosotros vemos, este vector tiene la comparación del ángulo phi con el ángulo gamma. Por lo tanto, aquí tendría el ángulo gamma y phi, teta y por último ρ. Bueno, como tengo el ángulo ya aquí establecido, vamos a usar la técnica para ρ'. Por lo tanto, vamos a usar para la componente en Z ρ coseno de phi y para la proyección ρ seno de phi.
Vamos al ejemplo. La componente en z, 13.67 por el coseno de 62, que sería el ángulo director gamma. Esto nos daría 6.41. Para la proyección usaría, en vez del coseno, el seno. Por lo tanto, tendría 13.67 por el seno de 62 grados, 12.06. Ahora ya puedo calcular x y y. X sería ρ', que acabamos de calcular, 12.06 por el coseno de teta, que tenemos 54 grados, nos daría 7.08. Y por último, y, que sería 12.06 por el seno de teta, que son los 54 grados. Esto nos daría 9.75. Bueno, jóvenes, llegamos a la aplicación y al fin del video. Esperemos se pueda comprender. Nos vemos en el siguiente. Gracias.